Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros nuestro panel de todos los lunes, Kenneth McClintock del Partido Nuevo Progresista y Víctor García San Inocencio del Partido Independentista Puertorriqueño. Con ellos hablaremos sobre todos los temas de la pasada semana y el pasado fin de semana. Además estará con nosotros Jorge Schmidt, profesor y analista político de Sobre la Mesa, y José Alfredo Hernández Mayoral compartirá con nosotros también aquí en el último segmento. Y por supuesto, como todos los días de lunes a jueves, estará con nosotros Yolanda Vélez Arcelay, café en mano para analizar todos los temas de hoy, 24 de enero del 2022. Son las 8:01 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato, comenzando con el tema obligado de los pasados 2 años, la pandemia del COVID-19. Enero va a cerrar como, sin lugar a dudas, ya lo es, el segundo mes con el mayor número de fallecimientos relacionados al virus del COVID-19. Y podría ser el mes con el mayor número de decesos si se mantiene el ritmo de muertes que hemos visto en promedio durante los pasados 24 días. Ya en el día de hoy tenemos la noticia positiva, entre comillas, ¿verdad? Con un asterisco de que hoy no se produjo ese número promedio. El número promedio, según lo que había señalado Melissa Marzán, era 17 si se mantenía ese ritmo promedio por los próximos 7 días que le restan al mes. Entonces íbamos a estar superando el récord de muertes para un solo mes durante la totalidad de la pandemia. Eso que dicen que Omicron era suavecita. Pero hoy, de nuevo, tenemos esta noticia positiva con un asterisco, que no hay nada positivo en que tengamos 8 muertes en el día de hoy, por lo menos no son 17. Así que el ritmo de este pico, de esta alza que tuvimos durante el mes de enero y finales de diciembre, evidentemente ya está menguando. 8 muertes en el día de hoy, 696 hospitalizaciones, o sea que seguimos bajando del récord que se estableció también durante el mes de enero en cuanto al total de hospitalizaciones en un solo día. Pero lo cierto es que vamos a cerrar el mes, sin duda, como el segundo con el mayor número de muertes en esta pandemia. Para que tengan una idea, actualmente se han reportado 377 muertes ocurridas en enero de 2022, todas relacionadas al COVID-19. De esas, y yo creo que este dato es bien importante, de esas 225 personas no tenían el booster, sí tenían la primera serie de vacunación. 160 no estaban vacunados, no tenían ni una dosis de la vacuna. Y solamente 41 personas, o sea, 9%, 41 personas, tenían la dosis de refuerzo. Eso nos dice que la dosis de refuerzo funciona. No es perfecta, nada es perfecto. Ni las medicinas, ni las vacunas, ni nada que tenga que ver con la humanidad es 100%. Nada le pueden asegurar que le va a generar una ganancia ni que le va a salvar la vida de seguro. El que le prometa eso, sepa que le está mintiendo. Pero lo cierto es que el booster, el refuerzo, se ha demostrado, y estos datos creo que demuestran eso, que para la severidad de la enfermedad, para la posibilidad de caer hospitalizado y para la posibilidad de morir de la enfermedad, es altamente efectiva. Y eso hay que seguir comunicándolo para asegurarnos de que salvemos esas vidas que no tienen por qué haber desaparecido, vidas que, insisto, dejan un vacío al interior de todas esas familias
y al interior, por supuesto, del colectivo que llamamos Puerto Rico, y que yo quisiera pensar que es un colectivo solidario, quisiera pensar que es un colectivo que piensa más allá de la puerta de su casa y de los intereses individuales de cada uno, y piensa también en el prójimo. Porque en ese pensar en el prójimo y en esa solidaridad es que está precisamente la idea de que somos más allá de un reguerete de gente que vive sobre esta piedra en el Caribe, un país. De paso, hoy comienzan las clases presenciales en el Departamento de Educación. Se retrasaron por 2 semanas por este pico de COVID-19 en nuestro país. Y hay un dato que ciertamente levanta una bandera, y es que todavía hay un alto número de niños y niñas de entre 5 a 11 años de edad que no se han vacunado. Según el Departamento de Educación, un 43% de los menores entre 5 y 11 años no han recibido ni la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y hay una fecha cierta, el 31 de enero, para la cual se supone que todos los estudiantes tengan ya la totalidad de sus vacunas para poder permanecer en la tendencia presencial en el Departamento de Educación, las escuelas públicas en Puerto Rico. Y entiendo que no va a haber, salvo algunas excepciones, supongo, una alternativa virtual. O sea, el departamento está insistiendo, creo que correctamente, en la necesidad de que los estudiantes vayan a los planteles escolares. Ahora, hay un problema aquí, y lo plantea el propio secretario de Educación, y es que para el 31 de enero se supone que los estudiantes tengan las 2 dosis de la vacuna. ¿Qué sucede? Para uno ponerse las 2 dosis de la vacuna, tiene que transcurrir un periodo de tiempo de 21 días entre la primera dosis y la segunda dosis. Y nos han dicho del Departamento de Educación que solamente el 43%, o debo decir que el 43% de los estudiantes no se han puesto ni una de las dosis. Por tanto, es imposible que para el 31 de enero estos estudiantes cumplan, porque tendrían que hoy salir corriendo a ponerse la primera dosis de la vacuna, y de aquí no al 31 de enero, sino casi ya al 14 de febrero, estarían listos para ponerse la segunda dosis. Así que, evidentemente, el Departamento de Educación va a tener que ser un poco flexible aquí. Yo no creo que se deba extender la fecha del 31 de enero, pero quizás se debe cambiar el criterio aplicable para esa fecha. En otras palabras, que al 31 de enero se le permita al estudiante, siempre y cuando tenga la primera dosis, continuar acudiendo a la escuela para tomar sus cursos. Pero yo no cambiaría la fecha, porque eso puede enviar el mensaje de que, bueno, pues vamos a seguir haciendo excepciones, ¿no? La excepción podría ser, póngase la primera dosis y luego entonces nos aseguraremos de que se ponga la segunda, pero esa primera es importante. Ya esa primera da algún nivel de protección, y ciertamente esa población menores de edad en Puerto Rico es de las más vulnerables. No necesariamente es que son los que están produciendo esas cifras tan terribles de decesos en Puerto Rico, pero lean un poquito la evidencia científica. Hay mucha documentación acerca de los problemas que ocasiona la congestión que trae consigo el COVID-19 en los menores de edad, los problemas del COVID prolongado, toda una serie de consecuencias y problemas que ciertamente uno quisiera tratar de proteger a esos menores vulnerables del tener que exponerse al COVID-19. Hablando de vidas y fallecimientos en Puerto Rico, traigo este tema porque me parece importante discutirlo. Esta mañana ustedes escucharon en el programa de Julio Rivera Saniel, Pegajo en la Mañana, esta noticia de que la estatua de Ponce de León, Juan Ponce de León, en la Plaza San José, en el Viejo San Juan. Esta es la plaza que queda en la esquina de la calle del Cristo y la calle San Sebastián.
uno de los puntos focales, probablemente el más importante de las fiestas de la calle San Sebastián. Ahí hay una estatua y la persona que está ahí es Juan Ponce de León, un conquistador español, primer gobernador de la isla y una figura que representa junto con Cristóbal Colón y otras figuras de nuestra historia el periodo del encuentro entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Y digo encuentro porque aquí todavía se habla de descubrimiento y realmente Cristóbal Colón no descubrió nada en las Américas. Cristóbal Colón incluso pensó que había llegado al Oriente. Y digo que no descubrió nada porque básicamente ninguna de las islas, ninguno de los territorios que él visitó estaban inhabitados, en otras palabras. Ya habían unos seres humanos ahí. Por tanto, si queremos hablar de alguien que descubrió la isla donde hoy está Puerto Rico, los taínos llamaban este territorio Boriquén. Si queremos hablar de quién descubrió esto, bueno, pues serían los ancestros indígenas quienes primero llegaron aquí. No fue Cristóbal Colón, no se vale hablar de un descubrimiento. Ahora, yo igual no soy de los que cree que todo lo que pasó con ese encuentro entre dos culturas fue parte de un plan maquiavélico, genocida, para destruir las culturas que estaban en las Américas antes de la llegada de los europeos. Yo no creo eso por la sencilla razón de que el encuentro entre el viejo mundo y el nuevo mundo iba a pasar. Eso era inevitable. El instinto humano es el instinto de la búsqueda, del descubrimiento. En algún momento iba a llegar alguien del viejo mundo aquí y en ese momento inevitablemente, y yo creo que sí, es virtualmente inevitable en lo que hemos visto en la historia humana, iba a haber un confrontamiento, un conflicto. Igual que hubo conflictos cuando distintas culturas se encontraban en Eurasia. La historia de la humanidad es la historia del encuentro entre culturas y a menudo el conflicto entre esas culturas y a menudo el encuentro entre culturas que tienen distintos niveles de capacidades tecnológicas, de capacidades económicas, y eso implicaba a menudo la sumisión de una cultura ante otra. Eso es un hecho. No estoy justificándolo, pero eso ha pasado a través de la historia humana. El único caso en el que pasó no fue en el encuentro del viejo mundo con el nuevo. Eso pasó también cuando los romanos llegaron a Hispania y se encontraron ahí con unas tribus y con unas poblaciones que tenían menos desarrollos, particularmente de tecnología militar, que los romanos. Y a través de la historia humana uno puede buscar múltiples ejemplos de encuentros entre sociedades donde había una disparidad en las capacidades de una y de otra. Así que ese encuentro iba a pasar. Ahora, la pregunta es, ¿qué nosotros celebramos? ¿Qué nosotros reconocemos? ¿A quién nosotros entronizamos como héroes en nuestra sociedad? Y ahí es donde yo sí creo que debe haber una conversación acerca de si en nuestro país queremos seguir celebrando figuras como Ponce de León y figuras como Cristóbal Colón. Cristóbal Colón al punto de que es la única persona mencionada en nuestro himno, por lo menos nuestro himno oficial. Cuando a sus playas llegó Colón, exclamo lleno de admiración, ¿verdad? ¿Y por qué Colón está en ese himno cuando aún en su época, aquí no estamos hablando realmente de revisionismo histórico, aún en su época Cristóbal Colón era una figura que se le conoció y se le enjuició y la corona hasta le retiró muchas de sus atribuciones y muchas de las cosas que él había logrado en su vida por su crueldad y por su violencia. O sea, esta no es una persona que los historiadores han tenido que hacer un trabajo para descubrir.
que era un truán. No. En su momento, en el contexto en el que vivió Cristóbal Colón, fue muy severamente juzgado por sus acciones. Así que cuando se derrumba esta estatua de Juan Ponce de León, que yo no creo que esta sea la forma de hacerlo, porque esto igual, y esta conversación la he tenido con Silverio Pérez al aire, esta cosa de derrumbar la estatua y particularmente derrumbarla una persona o un grupo de personas sin encomendarse a nadie, va a ocasionar entonces una reacción por parte de una sociedad donde todavía quizás no hemos tenido la conversación, no hemos educado lo suficiente, donde en las escuelas se educa y se le enseña una versión de la historia que es la versión del conquistador. Pues sin esa conversación, este acto, que podría ser un acto justificado desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista incluso histórico, ese acto se convierte entonces posiblemente en foco de una reacción de quienes quieren conservar la manera en que siempre hemos entendido nuestra historia. Y por eso, como plantea y lo ha planteado en este programa Silverio Pérez, primero tenemos que tener estas conversaciones, sentarnos a hablar, estudiar un poco y también sentarnos a ver qué exactamente es lo que se le está enseñando a nuestros niños y a nuestras niñas en el Departamento de Educación, en las escuelas públicas y en los colegios privados también, de paso. ¿Qué libros de historia estamos usando para que no es que convirtamos aquí la historia en una de héroes y villanos, pero para que se le dé el contexto correcto a los puertorriqueños acerca de su historia y nuestra historia? Y por eso traje el tema de las muertes. Oiga, aquí murieron cientos de miles, si no millones de personas producto de este encuentro. Y entonces simple y sencillamente poner una estatua para celebrar al que o a los que comenzaron ese encuentro, comenzaron y desencadenaron todas esas muertes, aunque hayan sido inevitables, algunas quizás lo eran. De nuevo, el encuentro entre las dos culturas iba a pasar. En algún momento de nuestra historia humana, los que estaban allá iban a saber que había un continente acá y los que estaban acá iban a saber que había un continente allá. Eso era inevitable. Y seguramente las muertes que se produjeron, por ejemplo, por los gérmenes y los virus que trajeron los europeos a una población que había estado aislada en el continente americano y que no se había mezclado y no tenían inmunidad y anticuerpos contra los virus que traían del viejo mundo, pues probablemente iba a suceder eso. Ahora, de todas formas, hubo unas decisiones de unas personas individuales que esas decisiones provocaron más dolor, que esas decisiones provocaron más muertes. La esclavización de personas, el sadismo de un individuo como Cristóbal Colón. Pues eso, cuando uno lo mira y cuando uno ve que aquí todavía celebramos esta figura, pues yo creo que amerita al menos una conversación y que no digamos simplemente, bueno, pues mira, murieron un montón de taínos, sí. Y esos taínos eran seres humanos, igual que nosotros. Si tuviésemos una máquina del tiempo y pudiésemos traer uno de esos taínos aquí, no habría ninguna diferencia desde el punto de vista genético entre ese ser humano y nosotros. Usted trae un bebecito de un mes del año 1491, cuando todavía no habían llegado los europeos aquí a el Caribe, y usted trae ese bebecito y lo pone en brazos de una familia puertorriqueña en este momento, ese niño va a hablar español, ese niño va a saber usar un iPhone, ese niño es idéntico a los niños que nacen hoy en Puerto Rico. Y en ese sentido, pues, uno simplemente descartar el argumento de los historiadores acerca de estas figuras y decir, bueno, eso pasó hace mucho tiempo y eso es lo que creó el mundo en el que estamos hoy. Bueno, está bien, eso es cierto, pero también es cierto que sufrieron muchas personas, que muchas vidas se vieron acortadas y apagadas por esos procesos. Y yo creo que hay que buscar la manera de honrar también esas vidas y no solamente honrar las vidas de aquellas personas que provocaron el que esas vidas se apagaran. Así que
Traigo el tema porque me pareció interesante que amaneciéramos hoy, cuando además va a estar llegando aquí para ser celebrado el actual soberano de el país que provocó y desencadenó todos esos hechos. Me pareció interesante y un momento propicio para que precisamente tengamos esa conversación acerca de nuestra historia, que hoy amaneciéramos con esa estatua de Juan Ponce de León en pedazos en la Plaza San José. Momento para aprender. Vamos a la pausa. Regresamos con Yolanda Vélez Arcelay y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando. No sé si bajo un poquito la bocina, pero acá no te oigo tan bien. Pero nada, esto es una cuestión que resuelve el iraquí de inmediato. Saludos a ti y a todos los amigos que están desde sus hogares, desde los vehículos, transportando a sus niños para la escuela, a todos esos profesionales que abren la mañana de un lunes. Pues mira, saludados todos. Y bueno, hay material para discutir, Armando. Mira, ya salió una expresión reclamando la autoría, pero de lo que pasó esta mañana o esta madrugada y que reseñó en primicia Julio Rivera Saniel, y es que la estatua de Juan Ponce de León fue empujada, sacada de la base, y aparentemente algo se rompió dentro de esa estatua, ¿no? Pero lo que dice aquí Metro saca información de que el grupo Fuerzas Libertarias de Boriquén se responsabilizó la mañana de este lunes del acto de derrumbar una estatua de Juan Ponce de León ubicada en la San José, como tú decías. Y la expresión que dice, te la voy a leer rápidamente, ¿verdad?, para tener todos los detalles. Ante la visita del rey de España, Felipe VI, a Puerto Rico y la escalada de invasores gringos apoderándose de nuestras tierras, queremos enviar un mensaje claro: ni reyes ni gringos invasores, Boriquén es nuestro. Leen expresiones escritas del grupo y añaden que Juan Ponce de León, quien fuera el primer gobernador impuesto por la tiranía de España hace más de 500 años, representa lo peor. Fue el cabecilla del aplastamiento a nuestros ancestros taínos que resistieron bajo el liderazgo de Agüeyvana el Bravo. La historia no se ha contado bien, pero la generación que no se deja viene, esto suena a un millennial, viene al rescate de la misma, y con orgullo lucharemos como los pueblos originarios de Boriquén. Y dice que piden que se derogue la ley 22, hoy la 60, que así se llama, y de forma inmediata se cancelen todas las actividades relacionadas a los supuestos, según el texto, a los supuestos 500 años de historia de San Juan. Eso es lo que saca el periódico Metro el día de hoy. Madre mía. Pues, ¿qué te parece a ti? Dime tú. Yo di mi parecer ya. Yo este tipo de cosas, yo soy amante de la historia. Me gusta siempre analizar desde la perspectiva histórica los procesos históricos de los pueblos, ¿no? Esto que pasó en San Juan, claro, yo no lo avalo, pero puedo entender que hay ciertos, ¿verdad? Hay un malestar bastante intenso en estos tiempos. Fíjate que hablan hasta de la ley 22. Hay un malestar ahí y se nota que es aparentemente un millennial por el texto, a menos que sea un modo de despistar. Pero fíjate, la generación que no se deja, acuérdate que esa es la generación de los millennials. ¿Tú habías escuchado de este grupo, de paso? No, nunca. Esto para mí es una cosa nueva. Claro, esto pues se puede haber constituido hoy mismo, vamos, y fumarse hoy mismo también, pero lo que da pie a eso es lo que nos llama la atención. Fíjate que en Estados Unidos, con el asesinato de George Floyd a manos de un policía transmitido por las redes, provocó muchos eventos, ¿verdad? Y entre ellos se dieron situaciones sobre todo en los estados del sur, los antiguos confederados, ¿verdad? Y estatuas como la del general Lee, entre otros, tuvieron que ser removidas y hubo Yolanda, este fin de semana han removido una de Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt. Así es. En Nueva York, que estaba, y muchas personas deben haber visto este estaba frente al American Museum of Natural History en Manhattan. Había una estatua de Teddy Roosevelt
posado él sobre un caballo, y a cada lado había a un lado un indio y a otro lado un africano. Así mismo. Entonces, son estas ideas que aquí en Puerto Rico son muy populares, de que lo que hubo aquí fue una especie de encuentro y amorío entre tres culturas, y que eso ha producido... Sí, una narrativa idílica, no un encuentro, vaya encontronazo, costó miles de vidas, ¿verdad? Es conflicto, es conflicto, y los conflictos producen resultados, ¿no? Claro, fíjate, me llama la atención esto. Me extraña que eso no haya pasado con las estatuas de los presidentes que están allí frente al Capitolio, aunque allí, tú sabes que aquí con la escasez de policías que hay, siempre tienen destinado policías para custodiar esas estatuas. Y uno de los criterios es, pues, se pone la estatua de un presidente que haya venido a Puerto Rico. Aunque haya sido por un corto tránsito, hubo uno de ellos que lo que hizo fue estar horas en tránsito hacia Sudamérica, y por eso hicieron una estatua y la pusieron allí de uno de los presidentes. Entonces, el baño en Air Force One no funcionaba y tuvo que hacer una parada técnica aquí de abastecimiento o estirar las piernas o lo que sea, ¿verdad? Luis Muñoz Marín. Sí, esos criterios, pero demuestra que aquí hay todavía asuntos inconclusos del problema del coloniaje de la época española y el coloniaje actual. Y pues nada, mira, en Florida, tú sabes que se está dando una discusión en Florida pretendiendo establecer una legislación para que en las escuelas no se enseñe el tema de la esclavitud que provoque sensación de culpa entre los estudiantes por lo que se hizo en el pasado. Esa discusión se está dando en Florida. Imagínate tú cómo hay... Con el Critical Race Theory. Exacto. Todavía hay esos temas abiertos supurando ahí, y obviamente en un país tan dividido como Estados Unidos. Acá, pues mira, si el rey de España hubiese llegado, no hubiesen tumbado la estatua, nadie, muy poco, bueno, los medios quizás le dan mucha atención, pero esto no tiene las expectativas que hubo en el año 87, cuando Juan Carlos I, un Juan Carlos que no estaba tan deteriorado en imagen pública. Pero en España ahora mismo estaba leyendo que hubo una encuesta de medios independientes que el 40.1% de los españoles creen en la abolición de la monarquía, y bien desprestigiada que está, porque tú sabes que el rey de España, el que abdicó en el 2014, Juan Carlos I, el que estuvo aquí, que aquí el país por poco aquello parecía como un capítulo inconcluso de la época colonial española, aquello parecía un desborde del país y del gobierno con la llegada de él. Pues ese Juan Carlos tuvo que abdicar abdicó en el 2014, porque ya venía sobre él y sobre sus talones una investigación desde Suiza por blanqueo de dinero, y pues un capítulo bastante, diría, controvertible, por no decir sórdido, con una amiga que, pues, amante, Corina Larsen, que él le entregó 100 millones de euros para que los guardara. Aguárdame eso ahí. Entonces ella lo entendió como un regalo, y resulta que Suiza inició una investigación y no le quedó más remedio que España, sabiendo que el rey tiene los fueros de inviolabilidad en términos de que no se le puede procesar, pues empieza la investigación, y entonces la abdica ¿verdad? Y deja a Felipe VI, que es el que viene el día de hoy. Y entonces luego de eso tiene que, esto surge, ¿te acuerdas? El malestar que surgió en el 2012 cuando la visita de él a Botsuana a la cacería de elefantes. Y en esa cacería de elefantes, un país que estaba pasando por un desempleo tremendo empezó a molestarse con la monarquía. Y entonces luego de eso, pues la abdica en el 2014, y en el 2020 echa un pie de España antes que Hacienda empiece a investigar, y se va para los Emiratos Árabes. Y entonces empieza a reorganizar sus finanzas y a ponerse al día con Hacienda de España, que ha metido preso hasta artistas como Isabel Pantoja, imagínate tú. Y entonces ahora todavía es la hora que no se sabe la investigación, ¿verdad?, contra el rey por la cuestión, el ex rey, el rey emérito, qué va a pasar. Pero el hecho es que ha deteriorado muchísimo la imagen de la monarquía, y muchos se preguntan, ¿y para qué sirve un rey? El otro día un parlamentarista lo dijo, ¿y para qué sirve un rey? Bueno, Yolanda, pues, yo no sabía que tú eras una fanática tan grande de las monarquías europeas. No soy fanática, las estudio como cualquier crítico, porque yo monárquica no soy. Del Miss Mundo y yo monárquica no soy.
Eso es política internacional y es bueno que estemos al tanto de cómo este emisario de España que viene el día de hoy, que de hecho dijo que se sentía feliz de haber llegado a Estados Unidos la última vez que vino y levantó ronchas en muchos sectores. Y lo ha vuelto a decir en esta ocasión, de paso. Lo volvió a decir, sí. Y claro, pues es un jefe de Estado que tiene, es el jefe del ejército, no es una figura decorativa en España, y obviamente pues viene a buscar negocios para su país aquí. Pero es interesante cómo se reacciona. Aquí la gente sale corriendo y es una dinámica casi hasta como de verdad. Que es el faranduleo. Faranduleo y de la cosa de corazón. Pero aquí las cosas de corazón se mezclan con asuntos de Estado y con evasión contributiva y con lavado de dinero. Ahí se plantea que el emérito cobró comisiones indebidas de millones de dólares y que es parte del regalo que le hizo a Corina Larsen, ¿verdad? Pero esto se trae... De paso, volviendo al tema de la estatua, ¿verdad? Sí. Fíjate, esto me lo escribe el amigo Miguel Rodríguez, que es arqueólogo y él fue el rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en el Viejo San Juan, precisamente. Y me escribe, me dice, hola Armando, el derribo de estatuas que son símbolos de colonialismo, el racismo y las dictaduras es algo común en los propios Estados Unidos y en Europa. Por eso no hay que sentir, siempre ha ocurrido esto y va a seguir ocurriendo. No debe verse como una ofensa al pueblo español. De seguro, los españoles no se sienten representados por Ponce de León. Y va a tu punto también sobre los monarcas y los reyes. Esto pues, mira, seguramente en Europa, Ponce de León no es un gran héroe. Cristóbal Colón no es un gran héroe. No. Cristóbal Colón en su momento, en su día, fue enjuiciado por la corona española por sus acciones en las Américas. Se le denunció por su sadismo, su violencia, su crueldad. Mira, Armando, y es que aquí tenemos la cosa esa del bochorno, colonial. Mira, en España, en Cataluña, le han hecho un montón de desplantes a este rey que viene para acá. Pues porque la situación de Cataluña que está bastante dividida y bastante cerrada, los independentistas y los no independentistas. Pero eso es así y le han hecho desplantes, así que vamos, aquí siempre vivimos con una congoja de qué dirán de nosotros. Pues miren, vamos a decir qué decimos nosotros de nosotros mismos, que es lo más importante. Así que, adelante. De acuerdo, fíjate, a mí me importa poco lo que piense Felipe VI de que se haya derribado esa estatua. Yo lo que creo es una oportunidad para tener una conversación que hace mucha falta en nuestro país acerca de nuestra historia y nuestro futuro. Desde luego. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yolanda, este mes de enero va a cerrar como el segundo mes ya confirmado con más muertes por COVID-19 y podría llegar a ser el primero, pero gracias a Dios que hemos visto una reducción en ese ritmo tan terrible. Estábamos viendo hasta ayer 17 muertes en promedio por día y tengo que insistir, muchos amigos míos, muchas personas en la calle, no, si el Omicron es suavecito, y bueno, miren lo que ha pasado en nuestro país, otro mes de tanta tragedia, de tanto dolor para tantos puertorriqueños. Yo creo que también hay que recordar, Yolanda, muchas de estas personas mueren solas en un cuarto de hospital, donde nadie puede visitarles excepto la enfermera que está ahí para darle la mano en sus últimos momentos. Yo estaba viendo, bendito, en televisión el día de ayer, como familiares de la enfermera que murió, que fue se hizo un reportaje de la muerte de esta enfermera que tuvo por largo tiempo. Los familiares se quejaban, bendito, quizás yo lo puedo entender, ¿verdad? Pero es que los pacientes con COVID no reciben visitas, es muy poco, se les da muy poco acceso. Y ya en extremas circunstancias, pero se quejaban de que no le habían dado acceso. Y es penoso porque también hay que entender que ellos decían que recibían información contradictoria. Bueno, pues que los enfermeras y enfermeros que están atendiendo a la propia enfermera que estaba allí, como está atendiendo a decenas de pacientes, no dan abasto.
apenas pueden estar, ¿verdad?, conectando, atendiendo a los pacientes y a la misma vez atendiendo las llamadas o el acercamiento de familiares. Y honestamente a mí me preocupa cómo va la cuestión, porque una cosa es que nos hayamos quedado en una especie de meseta, haya bajado un poquito, pero las hospitalizaciones todavía están ahí. Mira, en Texas estaba al 90 y pico % de las hospitalizaciones, en los hospitales, en el cupo, en un montón de lugares en Estados Unidos hay preocupación de colapso. Y nosotros no podemos tampoco, ¿verdad?, seguir mirando esto como si fuera, esto es una enfermedad, te dan una aspirinita, hay gente que está allí y que no necesariamente tiene que estar hospitalizada. Pues mira, aquí hay muertes, los muertos no se pueden esconder, existen. Y creo que hubo una gran negligencia, creo también, en no haber acentuado antes de irnos al periodo navideño, insistir en la vacunación de los niños. Mira cómo está 43% de menores sin vacunación. Sin ninguna. Sin ninguna. Sin ninguna dosis. Sin ninguna. O sea, casi la mitad de la población infantil y encima el inicio del curso escolar. ¿Cómo es posible? Aquí se ha perdido mucho tiempo. Creo que tampoco ha sido efectiva muchas de las campañas que se hicieron. Vi una que es efectiva, pero creo que está un poco tarde. Empezó después de las Navidades. Y creo que aquí no podemos seguir administrando el COVID. Tenemos que buscar el modo de combatir ya las infecciones y el contagio, y vivimos en esa abre y cierra, como si fuera una cuestión de ¿verdad?, el grifo de la pluma. Tenemos que como pueblo convencernos de que si no trabajamos unidos hacia un fin no lo vamos a lograr, y el gobierno tiene que ponerse las pilas. Los conciertos fueron autorizados por el gobierno cuando estaba sintiéndose cómodo, contento y enfocándose hacia la reapertura de Puerto Rico al mundo en términos de turismo. Que por cierto, ¿viste lo del el certamen de Miss Mundo? Que se había cancelado. Vienen solamente 40 participantes. Vaya publicidad que se ha recibido con ese concurso, ese certamen, que nos cuesta millones de dólares a nosotros y que a la misma vez se ocurrió en el periodo de la Navidad, cercano a la Navidad. O sea, son muchas cosas, los conciertos, el querer pensar que aquí no está pasando nada, vamos a abrirnos al mundo y vamos, míralo, el remesón que nos ha dado desde la despedida de año. Y lamentablemente los nenes son los que pagan los platos rotos ahora. Creo que la campaña también con el refuerzo no ha sido lo suficientemente efectiva. Incluso tengo que reconocer esto, son auspiciadores del programa. Triple S es tiene de las únicas campañas que yo he escuchado que mencione el refuerzo. O sea, y es una compañía privada, del gobierno. Yo no he escuchado una campaña que se enfoque en el tema específicamente del refuerzo. Y Miguel Colón, infectólogo que colabora con nosotros mucho en el programa, nos dice, ya hoy decir que una persona está vacunada, si no tiene el refuerzo, no es correcto. Esa persona ya no está vacunada. Así es, para los efectos, para libritos de cualquiera que no tiene protección. Mira lo que sale hoy en la página 5 de Primera Hora. Salud, el Departamento de Salud prohíbe las mascarillas de tela en los planteles. Pues muy bien, pero ¿cómo lo avisa el mismo día de inicio de clase? Sí. O sea, aquí hay muchos niños y familias que no tienen acceso a la mascarilla, que es la más efectiva para precisamente evitar... La N95. Exacto. Entonces yo me pregunto, Salud y el Departamento de Educación, ¿están distribuyendo las mascarillas a esa población de niños? Porque si le está prohibiendo, mira cómo sale, prohíbe mascarillas de tela en los planteles. Pues cuando un padre lee esto dice, pero entonces, ¿qué hago? ¿Sabes? Son cosas... Y entonces para el 31, fíjate que han dejado... La segunda dosis. A una semana de que entre en vigor el requisito de que los estudiantes tengan las 2 dosis. Sí. 7 días, hoy es 24, 7 días. Muy poco tiempo. Han dejado a una semana para decir que 43% de los estudiantes no tiene ni una dosis. Pues es imposible. Si hay un periodo de tiempo de espera entre la primera y la segunda dosis de 21 días, es imposible que para el 31 estén cumpliendo. Pues ya hay que tener un plan B, porque tampoco le vas a decir a todos esos estudiantes que no vayan a la escuela. Que podremos decir, caramba, que irresponsables los padres, que no... Es que yo no tengo claro, yo no sé si yo había escuchado esa fecha del 31.
No. De hecho, mira si está la cosa contradictoria, que el día anterior el gobernador había dicho que niño que no tenga vacuna, niño que no entra a la escuela, y al día siguiente, y Eliezer Ramos estaba al lado de él porque se ve en el vídeo, al día siguiente Eliezer Ramos tiene que aclarar que se va a permitir a los niños, pero que entonces luego hasta el 31 tendrían para la segunda dosis, y de verdad creo que aquí algo falló en cuadre y hay un desfase. Y también otra cosa que me preocupa es el rastreo por municipio, pues porque los municipios están pidiendo tener acceso para poder manejar el rastreo propio en las municipalidades. Las escuelas, y los municipios y las escuelas tienen que ser aliados en esto, y el Departamento de Salud tiene que flexibilizar y agilizar que los municipios puedan tener su propia operación y rastreo, que se vierte eventualmente la información al propio gobierno central. Oye, lo de doña Ani, la señora Ani Arroyo, creo. No, el nombre es Lisantia, o el lugar se llama Annie's Place, pero sí. Ella no se llama Annie. No se llama Annie. Pues yo pensé que sí, es apellido Arroyo. Es que escuché Arroyo. La entrevista con Julio. Oye, y me pareció que era Annie. Parece que se come buenísimo en Annie's Place, porque esta gente ha tratado de ir ahí 3 veces. Bueno, o sea, mejor anuncio que ese. No te queremos aquí. Bueno, pues esa gente parece que es que Annie's Place is the place to eat en Cabo Rojo. Sin duda. Ahora, ella es la propietaria junto con su esposo y se colocó y se volvió viral el vídeo. Y yo tengo que decir que yo sentía la misma indignación que sentía ella, la sentía yo, porque es que tú sabes lo que es que la gente no entiende, que el derecho de tú aceptar o no en tu restaurante la tiene el dueño. Y entonces las personas volver a insistir, creo que ella explicó a Julio Rivera Saniel que era la 3ª ocasión que fueron, sí, y que entonces que increparon a la hija primero de los dueños del restaurante, luego increparon al padre, al dueño, y entonces finalmente sale el arma secreta del restaurante, la dueña. Y ella tuvo que ponerla, y faltó un nieta, ¿entiendes? Faltó una ñ ahí, porque de verdad hacía falta tener carácter para parar a esta gente que estaba abusando. Y encima toman el vídeo como para que eso es un hostigamiento. Toman el vídeo, pero el vídeo se viró al revés, viral a favor de ella, porque es que la gente sentía indignación también. Interesantísimo. Me dicen que estos son personas que están yendo a los restaurantes, entonces llevan unos documentos impresos y ellos dicen que si la ley ADA, que si la ley tal y más cual. Entonces, yo le recomendaría a estos individuos, mire, la orden ejecutiva. Si usted, no solo eso, si usted realmente cree que la ley lo respalda, en lugar de ir a un restaurante a molestar a los dueños y a molestar a los empleados con unos papelitos, llame a la policía. Claro. Y mire a ver si la policía lo escolta hasta el restaurante. Porque es que el papelito que usted cree que le da ese derecho, si no hay una autoridad de ley y orden que la haga valer, el papelito no vale nada. Y vamos a estar claros, eso es una ridiculez. Aquí se ha evaluado y establecido claramente en innumerables ocasiones que los dueños de restaurantes y el gobierno tienen derecho a establecer estas normas para velar por la seguridad de sus empleados y de los comensales que están ahí. Eso es lo que se está haciendo. Eso es lo que se está haciendo. Vamos a dejar esta changuería y vamos a permitir que la gente pueda generar sus ingresos, correr sus negocios sin estar siendo acosados por estos individuos. Así mismo es. Pero esto es irresponsable. Pero bueno, Yolanda. Oye, ¿qué pensarán Kenneth McClintock y Víctor García San Inocencio sobre lo de la estatua de Juan Ponce de León y la visita del rey? Está interesante eso. Vamos a ver qué piensan después de la pausa aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320. Bueno, hoy es lunes, amigas y amigos, y como todos los lunes contamos con el ex secretario de Estado y expresidente del Senado, Kenneth McClintock, así como el ex representante por el Partido Independentista, Víctor García San Inocencio. ¿Qué tendrán que decir sobre la visita del rey de España a Puerto Rico y todas las incidencias? Vamos a hablar con ellos sobre esto. De hecho, Kenneth fue secretario de Estado en algún momento, él sabe la cuestión de los protocolos, etcétera. Vamos también a estar hablando con el catedrático y analista político internacional y de Puerto Rico, Jorge Schmidt.
Y más adelante con José Alfredo Hernández Mayoral, lo hemos invitado para hablar sobre el uso de imagen, ¿verdad? Por el tema de los marbetes, pero José Alfredo Hernández debe tener muchos detalles sobre las incidencias de la primera visita de un monarca a Puerto Rico en el año 1987, cuando su papá era gobernador. De esto vamos a estar hablando. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, como les decía, hoy es lunes y como todos los lunes contamos con este panel, un panel poderoso que puede aportar mucho a esta discusión que se ha iniciado esta madrugada con la información que revela en primicia Julio Rivera Sanjal aquí desde Radio Isla, de que habían sacado de su base, le habían tirado la estatua de Juan Ponce de León, y esto es como inicio a la llegada esta tarde, a las 5 de la tarde, del rey Felipe VI. Vamos rápidamente a dar la bienvenida a Kenneth y a Víctor. Saludos, Kenneth. Muy buenos días a ti y a Víctor, y estaremos aquí hasta que Ponce de León baje el dedo. Saludos, Víctor. Saludos, buenos días a ti. Buenos días, Kenneth. Saludos a toda la radio audiencia. Un placer compartir con ustedes como todos los lunes. Bueno, esto empezó con petardos y con cuarto de dinamita, ¿eh? La llegada del rey Felipe VI, que es la segunda que efectúa, creo que fue en el 2017, si no me equivoco, o el 2016, que tuvo la anterior visita, que tuvo sus controversias también. Recuerdo a Pedro Muñiz, que interrumpió en una actividad, creo que fue al rey mismo, y le reclamó algo. Ahora se me escapa de la memoria qué fue lo que reclamó, pero el día de hoy pues ya vemos lo que va pasando, y hay un grupo reclamando el respeto para los puertorriqueños y un poco reivindicaciones de la historia de opresión, ¿verdad? De la conquista y colonización en Puerto Rico. Kenneth, fuiste secretario de Estado. ¿Cuán complicado es el manejo de una figura, ¿verdad? Un jefe de Estado y que a su vez es monarca, pero a la misma vez me gustaría darme tu opinión de lo que está pasando, de lo que ha pasado. Pues mira, cada visita es sui generis. Hay básicamente unas reglas generales protocolarias que se siguen. En el caso de un jefe de Estado, pues hay la intervención del servicio secreto, que son los que tienen la responsabilidad única de la seguridad del dignatario. Sí, lo recuerdo. Cuando no un jefe de Estado, pues entonces no envuelve al servicio secreto. Se sigue también los deseos del visitante. Por ejemplo, esta tarde a las 5:50 se van a tocar los himnos en el aeropuerto, va a haber el recibimiento oficial, pero no va a haber como tal mensajes de bienvenida, como lo hubo, por ejemplo, para la visita de John F. Kennedy en 1961, como podemos ver en los videos que aparecen en YouTube, que invito a la gente a que los busquen. Y cuando los presidentes llegaron para aquel foro del G7 aquí en Puerto Rico, que Hernández Colón brincó la verja. Sí. Así que se siguen también los deseos del dignatario visitante en algunos casos. Pero hoy pues va a ser un recibimiento tradicional, y la mayor parte de los eventos van a ocurrir en el día de mañana, cuando primero el rey visite el Salón del Trono, el único Salón del Trono que tenemos en Puerto Rico, que es el despacho del gobernador de Puerto Rico en la Fortaleza. Visitará la alcaldía de San Juan, que son quienes invitaron para este viaje. Van a tener entonces un foro comercial donde alrededor de 60-70 comerciantes encabezados por el rey van a interactuar con 20 comerciantes de Puerto Rico y llegar a acuerdos comerciales que ya están prenegociados en su mayoría, por un valor de decenas de millones de dólares, y es la razón principal para el viaje y para la mayor parte de los viajes que hace el rey Felipe fuera de España.
y entonces en la tarde pues harán unas visitas, incluyendo la iglesia de San José al lado de la estatua de Juan Ponce León. O sea, se percatará de que se cayó la estatua. Alguien tiene que habérselo informado ya, o en el despacho, la zarzuela, ¿no? Cuando se le dé el briefing, cuando vaya a montar el avión en España, pues me imagino que durante el vuelo le van a estar dando los briefings finales sobre el viaje, y eso obviamente pues va a enterarse. Pero tu impresión de esto que ocurrió en la madrugada. Mira, yo no le voy a dedicar mucho tiempo a eso. Esos son infantilidades que hacen algunas personas dispuestas a violar la ley para enviar un mensaje que no tienen otra manera de mandarlo. Yo les sugeriría que pueden aprender a escribir, y si aprenden a escribir, pues pueden escribir una columna y conseguirán a alguien que se la publique. No creo que haya que recurrir a la violencia ni a destrucción de propiedad, pero eso yo no le dedico mucho tiempo a esas cosas. Pero creo que este viaje, respectivamente de cuál sea la opinión que pueda tener alguien sobre la existencia de monarquía en el mundo, provee una oportunidad importante desde el punto de vista mercantil, no tan solo para hacer tratos comerciales entre España y Puerto Rico, sino también para destacar a Puerto Rico como destino turístico que podrá promoverse con la amplia cobertura noticiosa que esto genera en algunos mercados de medios a los cuales Puerto Rico quiere llegar. Víctor. Bueno, lo primero es que esta es la visita del misterio. Sí, porque te van a dar una condecoración a un gobernador por una obra que no ha hecho, que está recién estrenado en el cargo, pero le van a dar su medallita, cosa que hacían los imperialistas europeos cuando llegaban a los sitios, iban con unas lentejuelas y unas cosas brillosas y los embelezaban. Sí que es la visita del misterio. Alguien tendrá que decir por qué le dan la medallita o la condecoración o lo que fuere. No sé si mojó también en eso el alcalde Romero, me dicen que sí, pero es curioso que se esté premiando a gente que esté empezando. Bueno, aparte de eso, yo creo que es una ocasión importante para examinar esa monarquía de capa caída, una monarquía desprestigiada hasta el fondo por el antiguo rey. Tuvo que entrar de emergencia a sucederlo porque el otro es una caja de sorpresas y de escándalos. El celebrado Juan Carlos de Borbón, tan celebrado en Puerto Rico, es la misma persona que desde cacerías de elefantes y andar con una amante por ahí, Corina, y estar en negocios turbios con el príncipe saudí de decenas de millones de dólares, ha creado una estela tremenda para que Felipe, que no es Felipe II, es como Felipe 1200. Sexto. No, sexto, pero es como el 1200 en términos de proporción. Pues se haya convertido en lo que es un monarca rabo. Él es una monarquía venida a menos, colapsada, que a lo que se dedica es a acompañar a Estados Unidos en sus aventuras bélicas y a Gran Bretaña. Mira cómo andan metidos en Medio Oriente, buscando oportunidades de negocio, por supuesto, pero al final del camino, una monarquía que representa a un país que es una base militar de los Estados Unidos, eso es lo que es. Es como en los tiempos de Franco, era Torrejón, la base aérea de Torrejón, lo que importaba. Así que un país también con muchísimas contradicciones. O sea, ellos no machacaron al Nuevo Mundo nada más, ni a las Filipinas, ni a parte de África. Ellos se machacan internamente y han machacado a pueblos que han oprimido, como el pueblo vasco, como el pueblo catalán, pueblos que tienen derecho a decidir y no les dejan siquiera consultarse si quieren cambiar su identidad política y si quieren alcanzar su estado. Así que eso es lo que España y el monarca rabo
representan. Y sobre lo de la estatua, mira, yo sí voy a opinar sobre esto. Aquí hay que entender la historia. Esa estatua la fundieron en 1882 con el bronce de los cañones ingleses que se retuvieron cuando falló la invasión inglesa de 1797. Sí. Esa estatua le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Yo no tengo otra expresión y puedo entender los mensajes contra pues el sistema de encomienda y la esclavitud y todas las barbaries que hizo el Imperio Español en el Nuevo Mundo. Pero yo no tengo otra palabra para calificar esto como un acto vandálico. En Puerto Rico hay unas estatuas que están de más. Por ejemplo, las que el PNP y el Partido Popular han puesto de los presidentes americanos en el lugar primado frente al Capitolio de Puerto Rico. Esas estatuas algún día van a ser un dolor de cabeza para los puertorriqueños. Y dije la vez pasada que estaría interesante ver si van a poner la de Donald Trump y qué va a pasar. Imagino que... Bueno, pero Donald Trump vino a Puerto Rico, supongo que tiene, porque lo que he escuchado y lo que se ha dicho es que se ponen estatuas de los presidentes que han visitado Puerto Rico. Bueno, y saldrá el rollo de papel bounty. Me imagino que estará ahí la estatua, porque a esa ridiculez nos expone el colonialismo, sea de un imperio o de otro. Yo creo que no, porque sería triste que la única que fuera Jennifer a echar un discurso a favor de Trump. Bueno, pues en fin, que hay temas más importantes. Yo soy parte de personas que haremos nuestras expresiones sobre la visita del rey Felipe, y sobre cómo esto le cae como anillo al dedo a Pierluisi para que la gente no hable de cómo nos han matado entre la jueza Swain y la Junta de Supervisión Fiscal y cómo nos han estrangulado el futuro por los próximos 30 años. Claro, tremenda distracción. Hablar del rey Rabo y de la monarquía de capa caída. Pero no deja de ser interesante porque es como exacerbar y provoca conversaciones. Yo creo que hay temas que hay que dialogar, como planteaba Silverio. Pues hubo coloniaje, 500 años de coloniaje, y actualmente somos una colonia de otro imperio, pero es otra colonia, ¿no? Y nos obliga a sentarnos a discutir por qué hay malestar, porque si nos sentimos que ya estamos en el sitio y el momento correcto, ¿verdad? Si se ajustan lo que tenemos, la vestimenta que tenemos a los tiempos que vivimos, y todo esto obliga a discutirlo, pero claro, es un poco profundo para estar discutiéndolo en 20 minutos nada más. Me gustaría entonces, por cierto, hubo una expresión de Felipe VI en la anterior ocasión y nada, brevemente que me digan porque quiero pasar al tema de energía eléctrica. Felipe VI en la anterior ocasión que estuvo hace como un par de añitos, creo que fue el 2016 o 2017, él hizo su discurso y habló todo el tiempo de su llegada a los Estados Unidos, o sea, refiérase a Puerto Rico. Y eso trajo mucho malestar en unos sectores que entienden que Puerto Rico tiene su propia historia y su propia, ¿verdad?, idiosincrasia, y aunque no es un estado jurídicamente hablando, ¿verdad?, sí es una nación sociológicamente hablando. Y yo sé que esto es un tema que a Kenneth le va, ¿verdad?, le va a traer discusión porque Kenneth cuestiona también que se hable de Puerto Rico como país. Pero ¿qué te parece, Kenneth, y la discusión sobre el rey Felipe VI y sus expresiones de que había llegado a Estados Unidos? Mira, no voy a entrar a hacer expresiones personalistas, in persona, contra el rey como ha hecho Víctor, pero sí te digo lo siguiente, no hay que ir a la pasada visita. Cuando él anunció la presente visita, también dijo que iba a ser una oportunidad para él reafirmar lazos de España con Puerto Rico y los Estados Unidos. Esas son realidades, o sea, ustedes pueden repetir todo lo que ustedes quieran de que Puerto Rico es un país que no lo es, pero quien es el jefe de Estado de España sabe muy bien que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, del país de los Estados Unidos,
y él no va a estar mintiendo cuando habla de esa relación. Pero lo que te digo es, si queremos actuar en forma más dura, tenemos que empezar a aprovechar las ventajas que un viaje como este le presenta a Puerto Rico en términos de creación de empleo, en términos de generación de actividad económica y así sucesivamente. Y también aquellos de nosotros que sean independentistas, y yo no soy quien para decir a un independentista cómo actuar, pero la realidad es que el que verdaderamente es independentista respeta la soberanía de países independientes, y España ha optado por ser una monarquía. Yo podría no estar de acuerdo con las monarquías institucionalmente, pero reconozco el derecho de España de determinar qué tipo de gobierno quiere tener, y ellos han optado por tener un sistema de gobierno que es una monarquía constitucional, y yo pues les respeto eso y respeto a la persona que actualmente ocupa esa monarquía. Víctor. La verdad es que no conocer la historia es terrible, Kenneth. Y ahora esto te lo digo a título personal y te puedo prestar y regalar libros si quieres. Vamos a empezar por el principio. España es cómplice de la gran estafa de pasarle a Puerto Rico, Estados Unidos, como si fuera un saco de papas. La guerra hispanoamericana ya se había decidido en el mes de mayo, en las batallas de Manila y de Santiago de Cuba. Y los americanos estuvieron dando vueltas por ahí, bombardearon San Juan, le dieron la vuelta a Puerto Rico y 2 meses después se metieron por Guánica. ¿Para qué? Para que le metieran a Puerto Rico en el paquete también y se lo entregasen junto con las Filipinas y el control de Cuba y unos territorios adicionales. Esa es la historia. Entonces, uno no puede estar ni siquiera de acuerdo. Uno no puede simplemente conceder y pasar con ficha cuando llega el rey de España a Puerto Rico a una conferencia, encuentro internacional de la lengua, a proclamar que llegó a Estados Unidos y ratificar y ponerle el sello a la gran estafa que nos mantiene como colonia todavía. Eso es elemental. Lo segundo, cuidado con eso de decir que el pueblo español escogió una monarquía. El dictador Francisco Franco, después de 1 millón de muertos y de una represión salvaje de 3 décadas, reinstaló la monarquía. Y los españoles le dieron a escoger en una constitución en el año 78 a que votaran para ver si querían o monarquía constitucional o las tanquetas en la calle de nuevo. Porque eso era el peligro que estaba, el peligro inminente que estaba allí. Mucha gente votó a favor de la Constitución, tampoco arrasaron. Y hubo lugares como el País Vasco donde la derrotaron. Por eso es que aquí, en donde no se nos ha permitido decidir, porque no se nos ha consultado vinculantemente y somos una colonia, Kenneth, te lo recuerdo, y eso los 3 presidentes de partidos de entonces le escribieron al Congreso y al presidente subrayándolo, y no ha cambiado eso. Tenemos que proclamar el derecho de todos los pueblos del mundo a decidir. Y oye, y acordarnos de nosotros también, pero de los que en España los están reprimiendo y meterlos presos por abogar por la independencia en las urnas, como han hecho con los catalanes, como han hecho con los vascos, que los han perseguido por años, y no estoy hablando de los extremistas, 0 vándalos y cero extremistas, estoy hablando de terroristas, estoy hablando de las personas que se quieren organizar para reclamar su derecho a decidir. Si fuésemos a seguir la corrientita esta de vamos a aprovechar civilizadamente las oportunidades de negocio, lo poco que te faltó decir, mi querido amigo, que es vamos a seguir con el ERA para aprovechar sus ventajas. O sea, ¿a dónde hemos caído? Bueno, vamos a pasar al tema, hablando de temas que esto
como mencionabas, quizás distrae, pero yo creo que es un tema que también se debe discutir, ¿no? La monarquía y la visita de un monarca aquí a Puerto Rico y lo que levanta, ¿no? En términos del polvo de la historia, en los sentimientos de un país y las posiciones de un país que todavía no ha resuelto su problema colonial. Pero me gustaría hablar de energía eléctrica, luego de que ya la semana pasada la jueza Swing anticipó ya que aprueba el plan de ajuste de reestructuración de la deuda. Ahora nos queda, ¿verdad?, un camino muy difícil, quizás uno que sacude mucho a Puerto Rico porque el problema energético es uno que ha alterado demasiado el modo de hacer negocios porque es costosísimo y a la misma vez ha afectado vidas porque el hecho de que energía eléctrica tenga un sistema tan deficiente cuando María, esto cobró vida. Quisiera que habláramos ahora de la reestructuración de la deuda de energía eléctrica. Se habla de la posibilidad de que aumente el costo de energía solamente en la reestructuración de la deuda, sin tocar el tema de los combustibles y los vaivenes del combustible a nivel mundial, en un 20%. Ese es el plan. Kenneth, ¿qué tú piensas? Pues mira, yo voy a pensar en eso en las próximas semanas. Realmente eso no ha estado en la discusión pública. Hoy un medio menciona eso. Yo creo que como estábamos hablando de los gobiernos de países con los cuales Puerto Rico ha tenido relaciones, hemos estado hablando de Roberto Clemente en el pasado. El país a donde se dirigía Roberto Clemente, que era Nicaragua, hoy en día tiene un presidente cuya elección ha estado discutida ampliamente, pero por ser el presidente que reclutó al presidente del Partido Independentista como su asesor diplomático, pues puedo entender por qué Víctor habla de lo malo que es la monarquía española, pero no habla de las irregularidades en la elección del actual presidente de Nicaragua, que mandó encarcelar a todos los candidatos en su contra para poder salir electo por el pueblo y poder llamarse presidente nuevamente. Bueno, no te compro lo de energía eléctrica. Te quisiera que comentaras sobre eso más adelante, porque voy a darle un turno a Víctor y entramos al tema de energía eléctrica, porque obviamente lo que viene encima es la reestructuración que afecta a todos los bolsillos de los que nos están escuchando. Sí, yo entiendo por qué tiene que coger la julliranga en la electrocución de ese arreglo de la Junta, que le va a costar al pueblo de Puerto Rico en tarifas eléctricas por lo menos 20% más. Mira, cogió la jullilanga y viajó casi al Pacífico. Menos mal que no habló de Tonga y del volcán en erupción. Pero vamos a hablar hoy a propósito. Si el señor Ortega reclutó de asesor diplomático a Rubén Berríos para darle oportunidad a Puerto Rico de tener asiento en la conferencia iberoamericana que se le niega por ser una colonia de Estados Unidos, me parece extraordinario porque buscó un buen asesor. Por lo menos busca un buen asesor y le da la oportunidad de sentarse a Puerto Rico allí. Así que chúpate esa. Vamos a la otra. Vamos a la electricidad. Aquí hay un montón de acuerdos detrás de lo que consintió Wanda Vázquez y Pierluisi, que le van a destruir el bolsillo y la vida al pueblo puertorriqueño. Y no se ha discutido, y se ha aprobado como papagayo, y se le ha metido por ojo, boca y nariz. Por eso es que Kenneth no discute ahora las cosas que aparecen en un solo medio. Mira que ñame. Por eso es que el gobernador evade las preguntas sobre temas peliagudos. ¿Qué va a responder Pierluisi? ¿Cuál es la respuesta? No le mandaron eso en el libreto de hoy a Kenneth. Pero tienen que darle una explicación al país, porque 20% más, encima de todos los aumentos que ha habido, y aparte de lo que pueda subir el petróleo, va a ser la decisión última de las personas entre volver a los quinqués o pagar el costo de los medicamentos. Va a ser la decisión de las personas entre privarse de elementos esenciales para poder pagar la luz. Así que, por favor, no sigas cogiendo la jullilanga, Kenneth. Bueno, un turno de verdad, de privilegio para Kenneth, porque me tengo que ir, sí. Sí, mira, bien rápidamente. Esa es una de las pocas reestructuraciones que quedan por negociarse. La realidad es que Puerto Rico
acumuló $9 billones de deuda en establecer el sistema eléctrico que hemos disfrutado o hemos sufrido todos los puertorriqueños. Hay que llegar a una negociación con los acreedores de esa deuda, y habrá que ver cómo va esa negociación, cuáles son los términos a los cuales están llegando y ver cómo se va a pagar esa deuda en el futuro. Pero 20% lo aguanta el bolsillo del puertorriqueño y del empresario o empresaria puertorriqueña o de la empresa, los negocios. Porque a los consumidores no se nos cobró lo que se nos debía haber estado cobrando durante décadas por esa deuda. No es que se vaya a pagar la deuda completa, pero la parte que se decida que se debe pagar y que la juez esté de acuerdo en que se deba pagar, pues esa será la parte que tendremos que pagar. Los que no nos guste tenemos la opción de separarnos, de desconectarnos de autoridades eléctricas, instalando sistemas eléctricos de energía y chupándonos un impuesto al sol que lo están evaluando. Bueno, parece con que un impuesto al sol que lo están evaluando. Está interesante el tema porque el tema en sí afecta al país y va a vaciar, si esto conato amenaza con vaciar el país, pero lo vamos a tocar más adelante en otro momento. Se nos acabó el tiempo, gracias a ambos por son participar. Insaciables, Yoranda, son insaciables. Bueno, primero Luma y ahora este atraco. Pues bueno, gracias Víctor, gracias a Kenneth. Nos vamos a la pausa, en breve regresamos con el analista Jorge Schmidt Nieto. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Acabo de abrir aquí rápidamente endy.com y entre otras cosas menciona a la infanta Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín decidirán interrumpir su relación matrimonial. Eso es parte de la familia monárquica. Derriban la estatua de Juan Ponce de León, que ya lo hemos señalado. Y hay una columna escrita por la amiga Irene Garzón, la visita del rey de España, Juan Carlos y Sofía en la memoria. Esto es en el año 1987. Rápidamente vamos a darle la bienvenida a el profesor catedrático Jorge Schmidt Nieto. Saludos, Jorge. Saludos, buenos días. Bueno, no hay duda de que siempre en este país hay temas de por dónde cortar, ¿verdad? Y ya lo hice una pruebita ahí con Kenneth y con Víctor, pero me gustaría tu perspectiva como, ¿verdad? Como analista catedrático de las visitas de este tipo, visitas de los monarcas a sus ex colonias como Puerto Rico. Y claro, la perspectiva histórica y también el papel de la monarquía, ¿cómo lo ves en pleno siglo XXI, en el 2021? ¿Cómo ha ido migrando la impresión de la figura del monarca, de aquel Juan Carlos I, que entraba prácticamente permitía la transición democrática en un momento dado, y de momento el desprestigio que se ha dado y toda la dinámica dentro de la corona española? Sí, bueno, esa monarquía española en ese momento de la transición a la democracia pues tuvo un papel importante, pero ahora está muy desprestigiada. Tanto el rey tuvo que abdicar, el rey, eso no pasa normalmente, ellos mueren en el trono, él abdicó por tantos problemas legales y éticos y su familia. Así que en ese sentido, dentro de España tienen unos problemas legales y de reto a lo que... O sea, hay republicanos en España. En Europa ser republicano quiere decir que usted no cree en la monarquía. Uh-huh. Y en España pues están sobre todo en Cataluña, pues los republicanos están alzados. Pero en cuanto a nosotros concierne, pues realmente sigue siendo el jefe de Estado de España. Uh-huh. En términos nuestros, eso es allá dentro de España. Uno puede tener la opinión que quiera, pero al fin y al cabo eso es problema de los españoles. Y no es una figura decorativa en España el rey. El rey es el jefe de las Fuerzas Armadas. Y es el que prácticamente permite que se conforme gobierno, etcétera, dialoga con los primeros ministros, etcétera. Sí, tiene un papel, obviamente el presidente de España, que es el primer ministro, le llaman presidente, realmente es el que tiene el poder, y ese sí, allá para nosotros acá, el que realmente necesitaríamos que viniera sería el presidente, porque
Pedro Sánchez, ese es el que realmente toma las decisiones en el Parlamento. Esta es una visita formal porque los reyes, en los sistemas donde hay reyes y hay parlamentos, la monarquía se dedica básicamente a esto, a hacer diplomacia, imagínense la expresión, lo trataron como un rey. Pues ¿quién mejor sabe tratar gente alrededor del mundo y recibir gente que los reyes? Así que en eso ellos son especialistas. Y estoy seguro que les mandaron docenas de instrucciones de cómo tienen que tratarlos, más allá de la parte de seguridad. Pero, no sé, en Puerto Rico eso trae hay sentimientos ahí en conflicto, porque por un lado, pues no hay duda que celebrar los 500 años de San Juan, pues, y no hablar de la herencia española, pues es obviar una parte fundamental de la historia de la ciudad, pero por otro lado vamos a seguir celebrando el colonialismo, que es lo que fue la inauguración realmente la creación de San Juan. Lo que hace es formalmente ya inaugura el colonialismo en Puerto Rico, del que todavía no hemos salido. Así que desde esa perspectiva, pues también uno lo puede ver como que es un poco humillante que venga un jefe de Estado a visitar a un jefe de una colonia. Cuando ese fue el primer colonizador, y ahora viene a visitar a la capital del segundo colonizador, que hasta físicamente le puso cosas encima a su legado original. Entonces también yo creo que se exagera esta idea de que estas relaciones traen negocios, que traen turismo. Eso no funciona así. Eso funciona así en países soberanos, porque hacen acuerdos comerciales, tienen capacidad de tomar decisiones, pero realmente ni el rey ni Pedro Pierluisi tienen capacidad de tomar ese nivel de decisiones. Así que esto es una cosa simbólica. Aquí va a estar el embajador de España en Estados Unidos, va a estar también presente. Decisiones de Estado que se toman, ¿verdad? También con la relación con Estados Unidos, porque somos parte. Aquí ha habido muchas controversias en los foros internacionales y muchas veces no se discuten, o si se discuten pasan prácticamente sin mucha atención porque se vienen a enterar después. Ha habido momentos en que Estados Unidos ha detenido gestiones de Puerto Rico en foros internacionales por entender que se ha estado extralimitando, y pongo entrecomillado, ¿verdad?, en acuerdos que tenían que ser consultados con Estados Unidos. Recuerdo hubo un momento dado en que don Miguel Hernández Agosto participaba en una actividad y después de varios años fue que se vino a saber que el Departamento de Estado de Estados Unidos llamó la atención al gobierno de Puerto Rico, a los que participaban en ese foro, porque no querían que hubiese ningún acuerdo en ese foro en particular. Estuvo interesante y no deja de poner en relieve la situación colonial de Puerto Rico. No podemos tomar decisiones, ni siquiera aunque sean temas que pueden rayar en beneficios, ¿verdad?, en esas cumbres internacionales. Y los contrastes, Yolanda, míralo, por ejemplo, entre las actividades que van a hacer, van a hablar una exposición sobre Juan Ramón Jiménez, un premio Nobel que vino a Puerto Rico, pero vino de que huyendo del franquismo. Exiliado, sí. Y el franquismo fue el que colocó a Juan Carlos en el trono. Están altamente ligados al franquismo. Entonces el rey de España, el hijo, el heredero de esta tradición que la mantuvo el franquismo, viene a ver una exposición de una de sus víctimas. Y de hecho la viuda de Pablo Casals, sí, Pablo Casals era otro también. Que exiliado en cierta medida, en punto, y son realidades. Hay que recordar que España tuvo un gobierno que republicano, constituido debidamente, ¿verdad?, de un modo democrático, y fue un golpe de Estado de Franco, de un militar, el que viene al poder. Y entonces es él que cuando ya a punto de su muerte prácticamente va preparando la figura transicional del monarca, el heredero del trono, porque ni siquiera era el monarca, el papá de él era el heredero, o mejor dicho, el monarca. Y entonces es el hijo al que traen para la transición y evitar, como decía en este caso Víctor García San Inocencio, las armas en la calle, que la gente se lanzara a las calles y que fuese una transición sangrienta. No hay duda. Sí. No, lo trajo
desde niñito. Él se crió al amparo de eso y de hecho, el pueblo español le debe mucho en el sentido de que la transición, como tú dices, no fue violenta porque él fue el que pudo mantener la figura central mientras todo el mundo estaba tratando de decidir qué se hacía, pero en el intento de golpe del 81, de 1981, sí. Sí, pero también ese proceso produjo una constitución bien conservadora en el sentido de que ahora estamos viendo problemas en Cataluña porque es prácticamente imposible, hay una cantidad de cosas que ahora se está viendo que esa constitución resolvió en aquel momento, pero que ahora tiene unos problemas serios, bien difíciles de cambiar. Es un tema bueno porque lo quise traer, pero claro, es complicado en un segmento corto. El hecho de que una nación no sea un estado soberano, ¿verdad? No implica que no sea nación, y Cataluña es una nación dentro de España, como hay naciones dentro de España, ¿no? España son muchas Españas, y Puerto Rico dentro de Estados Unidos tiene un desarrollo sociocultural distinto, bien distinto, histórico, tanto que hablamos español, hablamos en inglés, y estamos dentro del tejido de Estados Unidos, pero como una especie de, ¿verdad?, algo extraño dentro de ese tejido, ¿no? Bueno, y España en eso, primero diría que eso es un debate dentro de misma España. Alguna gente dice España es una sola, otros dicen España es un conjunto de naciones, pero en este sentido, por lo menos, ellos pueden ver un logro de haber mantenido la cultura y sobre todo el idioma en unas circunstancias en las que ha estado amenazado en algunos momentos muy fuertemente. Y eso, yo creo que en ese sentido, ese ha sido un logro que a veces hemos subestimado, pero que nosotros hemos mantenido este idioma de España, y si hay algo que llama la atención allá es eso. Por eso fue que le dieron aquella vez el premio Príncipe de Asturias al gobernador Rafael Hernández Colón, aunque al año siguiente Pedro Rosselló revertió aquella política que era del español solo. Qué curioso, gracias por traerlo, porque el próximo invitado es nada más y nada menos que el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral. Lo cité para hablar de los marbetes y el uso de imagen, pero el tema viene muy al pelo, ¿no?, con lo que estamos discutiendo, así que te lo agradezco muchísimo, Jorge. Hay una hilazón en todo el programa, gracias. Pero, pues, amigos, ya saben, lo ubican en Analista Político, en el podcast del profesor Jorge Schmidt Nieto. Nos vamos a la pausa y en breve regresamos con José Alfredo Hernández Mayoral. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Bueno, amigas y amigos, debemos tener ya en línea telefónica a José Alfredo Hernández Mayoral, licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, a quien invité para hablar del tema del uso de imagen, ¿verdad?, y de marbete, pero que viene al pelo el tema de la visita del monarca español, así que le damos la bienvenida. Saludos, licenciado. Saludos, Yolanda, y saludos a tu audiencia. Bueno, ¿qué impresión tiene, verdad, con esta visita y lo que ha pasado hoy, el día de hoy en la madrugada, con el derribo de la estatua de Juan Ponce de León, del conquistador Juan Ponce de León y primer gobernador de Puerto Rico? Bueno, lo de Juan Ponce de León hay que condenarlo, ¿verdad?, porque es la destrucción de propiedad pública. Hay canales democráticos, legales, para los que piensan que, y esto ha pasado en Estados Unidos, esto ha pasado en Europa, en muchos lugares del mundo donde se viene a objetar estas figuras porque tuvieron parte de una colonización, en el caso aquí, ¿verdad? La crítica que pudiese haber, pero hay unos canales donde pues Puerto Rico entero sería quien vendría. No estoy hablando de un referéndum, estoy hablando de los legisladores, ¿verdad?, quien serían llamados a determinar si se mantienen o no se mantienen esas estatuas. No debe ser la destrucción por un individuo que decida por los demás si esa estatua va o no va. Eso no se puede aceptar. Se puede aceptar la discusión y que se tome una decisión legal sobre ese extremo. Yo quería preguntarle, ¿verdad?, de la visita de Felipe VI, conociendo ya que,
vino al poder por la abdicación de su papá, de Juan Carlos I, en una circunstancia bastante compleja. Juan Carlos I, cuando vino la primera visita de un monarca a Puerto Rico, fue en el año 87 bajo la administración de su señor padre, Hernández Colón. Sí. Y en aquel momento la imagen de Juan Carlos I estaba todavía diáfana para los efectos de edad público. Y en aquel momento él fue que invitó a Hernández Colón, a su padre, a la Exposición Universal de Sevilla, y más adelante pues se le dio el premio Príncipe de Asturias de las letras precisamente por la defensa del español en Puerto Rico. Y después, cuando llega Pedro Rosselló, devuelve el premio. Me estuvo curiosísimo aquel momento, pero ¿qué impresión tiene de esta visita y la anterior? Bueno, sí, la visita del rey de España en el 87 era parte de un esfuerzo de Puerto Rico, ¿verdad? De hacer un acercamiento a España que no se había dado durante las administraciones de Muñoz Marín, ni Sánchez, ni en la primera de mi papá, porque todavía estaba Franco en el poder en España. Ya cuando regresa Hernández Colón en el 85, España es un país democrático y pues surge ese deseo de establecer lazos con España. Pues hay razones históricas, hay razones culturales y también hay razones comerciales de toda índole para hacerlo. Y mi papá tenía un gran interés de que Puerto Rico se insertara en el proceso de la celebración del 5º centenario, y se dieron todas estas estas combinaciones. Claro, lo del español que tú mencionas fue al pueblo de Puerto Rico, claro. Fue al pueblo de Puerto Rico, no fue a él, ¿verdad? Sí, no, corrijo la impresión, parece que percibieron así. Sí, correcto. Es una ley que firma él, pero que no es de su autoría. Eso la inicia López Galarza en la Cámara de Representantes, y él pues la convierte en ley al firmarla, y el gobernador Rosselló lo que hace es que la deroga. El premio no lo devuelve porque el premio está en la Fundación Hernández Colón en Ponce, pero bueno, lo que dan, ¿verdad? Lo que dan como símbolo del premio, y esa quien la entrega es el príncipe Felipe. Que o sea, técnicamente no se devolvió, como se menciona, ¿verdad? En el año 93 que claro. Bien, interesante. Bueno, ¿cómo lo va a devolver? Sí, eso es del pueblo de Puerto Rico, pero bueno, sí. Pero quien entrega el príncipe de Asturias es el príncipe Felipe, quien viene a Puerto Rico luego en el 96 para presidir la conferencia anual del Club de Roma en Ponce. Así es que él tiene ha estado aquí, y como rey ha venido. Y una pregunta, porque la última visita del rey Felipe VI levantó, ¿verdad?, malestar. Recuerdo una columna del intelectual Eduardo Lalo diciendo que había sido una ofensa a Puerto Rico, dirigirse a Puerto Rico como Estados Unidos y prácticamente saltando el tema de lo de Puerto Rico como llegué a Estados Unidos. Y lo ha reiterado nuevamente en su lenguaje. ¿Qué impresión tiene? Bueno, sí, y en el anuncio de esta visita hubo esa referencia también. Cuando él vino a Ponce como príncipe, no habló así. Habló que le alegraba estar quizás era porque estaba en Ponce, ¿verdad? Ahora viene para San Juan, pero que le alegraba estar en Ponce, en un país de tanto aprecio para España, y comentó sobre pues el impacto de la relación con Estados Unidos, etcétera. Yo creo que ahora la expresión obedece, y estoy pues especulando, a que como jefe de Estado tiene que observar ciertas formas. Eso yo se lo atribuiría. Yo no creo que él está tratando de hacer un comentario ofensivo al pueblo de Puerto Rico. Ok, de jefe de Estado a un territorio que es parte de Estados Unidos. Bueno, me gustaría, yo le había invitado porque el tema del marbete conmemorativo del HIT 3000 de Roberto Clemente, pues ha traído tanta discusión. Me gustaría, usted que es un experto en este tema del uso de imagen y también, porque el otro día pues hablé del trademark, y eso del trademark quien lo trajo fue el propio hijo Roberto Clemente en una entrevista que le hice en televisión, pero que son cosas distintas. Me gustaría que evaluara esta situación de este marbete y si está en el uso correcto el gobierno y el pueblo de Puerto Rico y no dar participación a la fundación y a los herederos de Roberto Clemente.
Bueno, desde un punto de vista puramente legal, que es lo que tú me estás preguntando, la ley de protección de imagen solo aplica durante la vida de la persona y por los 25 años posteriores a su muerte, de modo que, como Clemente murió hace 50 años, no goza de la protección legal a su imagen. La ley que protege el uso de imagen lo que limita es que otras personas la utilicen para fines comerciales mayormente, sin el consentimiento de que tiene el derecho a la protección de su imagen. Hay excepciones que tú sabes, pues, obvio, ¿verdad? El reportaje noticioso no estaría cubierto por la ley de protección de imagen, la transmisión de un evento deportivo, una sátira, una parodia, ese tipo de... Y un marbete con interés en que levantar dinero para, bueno, hasta el momento, ¿verdad? Para supuestamente desarrollar un distrito Roberto Clemente con fines públicos, con fines de interés público, que eso es lo que hasta el momento se nos ha vendido, ¿verdad? Porque no tenemos todavía certeza, eso no se ha creado. Ajá. Bueno, yo creo que ahí hay otra razón por la cual no estaría cubierto bajo la protección de imagen, porque aunque esto puede ser sujeto de debate, yo no creo que un marbete, usar la imagen en un marbete es un fin comercial. Uno no compra un marbete, el marbete es un certificado, uno paga para que le autoricen utilizar el vehículo. Nadie va a pagar por ese marbete porque está Clemente ahí, uno va a pagar por el marbete porque está obligado, ¿verdad? Así es que podemos decir que tampoco ese es un uso comercial, que sería otra razón, pero la razón principal es que Clemente murió hace más de 25 años y por lo tanto su imagen no goza de la protección que da la ley. O sea, que caducó hace, diríamos, 25 años las posibilidades de que la familia de Roberto Clemente pueda reclamarle al gobierno con alguna acción legal. No tiene, por esa razón. O sea, si hubiera sido un uso comercial durante los 25 años de la muerte de Roberto Clemente, digo, la ley no existía. La ley de 2011, pero digamos, bajo ese hipotético, podían reclamar las ganancias que el gobierno estuviese recibiendo al comerciar con la imagen de Roberto Clemente. Pero vuelvo y digo, un marbete yo no creo que es un uso comercial que le van a reclamar. Lo que la gente pagó por el marbete. Así es que no veo, o sea, si a los que crean que una familia, los herederos deben de gozar, vuelvo a Ponce León, los que crean que los herederos deben de gozar de protección de la imagen de su padre por más años de los que da la ley, pues su remedio es legislativo, no es, en este momento no es judicial porque la ley lo limita a los 25 años después de la muerte. O sea, usted como abogado, su resumen es que no hay por dónde agarrar esto por parte de la fundación y la familia de reclamarle al Estado una tajada de ese dinero que se levante, ¿no? No lo hay, el gobierno lo puede hacer si quiere, pero no porque tenga una obligación legal de hacerlo. Y tú mencionaste marca. Roberto Clemente no es una marca. Ahí hablaban del uso de los piratas de Pittsburgh, pero esa marca no sale en la foto que está en el marbete y eso sería una reclamación en todo caso del equipo de béisbol, no de la familia. La diferencia, ¿verdad?, de marca y el uso de imagen, ¿cuál sería para que los amigos nos puedan seguir? Y es un modo de aprovechar su conocimiento, que es muy bueno, su peritaje. Bueno, pero la imagen es la imagen de la persona. Una marca es, vamos a decir, una representación gráfica que se utiliza para representar un producto. Colores, símbolos, etcétera. Bueno, Logos. El color es parte de un logo, es una marca. Las marcas de las tiendas, las marcas de los productos son para denominar, vamos a decir, un producto. Ese no es el caso aquí. Pues muy bien, entonces en resumen, interesante, lo que usted plantea es que ellos pudieron haber reclamado quizás los primeros 25 años si es que se hubiese hecho uso comercial, pero ya caducó ese tiempo. Sí, la protección dura hasta los 25 años de la muerte de la persona. De Roberto Clemente en este caso. Y aquí fue hace 50 años. Entonces, si estamos terminando, te voy a felicitar por la primera entrevista que me hacen
que cubre más de 500 años de historia. Fuimos desde Juan Ponce de León al rey Felipe a Roberto Clemente. Pues gracias, José Alfredo Hernández Mayoral, él un entendido, su área, bueno, se distingue muchísimo en este área del uso de imagen, trademark, etcétera, y ha escrito columnas muy interesantes sobre el tema de Bad Bunny, otro día lo hablamos. Gracias, José Alfredo Hernández Mayoral. Ya lo escucharon, amigos, y la familia de Roberto Clemente, después de 25 años ya no hay para qué estar reclamándole, ¿verdad? Y además el marbete no es un uso comercial. Lo que venga después, lo que hay que estar pendiente, ¿verdad? Ese distrito, cómo es y qué es lo que se traen, pues es una cosa que hay que estar atentos, pero eso lo digo yo, no lo dice él. Amigas y amigos, lo próximo, Mili Méndez, dígame la verdad.